4 se refiere. El tema que quiero compartir con usted en esta tarde es yo y mi casa. Yo y mi casa. Ese es el tema que me gustaría compartir, haciendo un refuerzo al tema que estamos tratando de, y la información que estamos tratando de pasar a la iglesia en cuanto a la escuela. Este tema va a ayudarnos a nosotros a abrirnos un poco más el entendimiento, aunque yo sé que muchos ya han asimilado la necesidad, pero este tema nos va a ayudar a nosotros a darnos cuenta que necesitamos una nueva generación que se pare por el Señor. Y no podemos pasar por alto, hermanos. Los tiempos están poniendo muy difíciles y usted lo sabe muy bien. Josué 24 del 12 al 15, así como usted está sentado, vamos a leer las escrituras en una manera alternada. Josué 24, del 12 al 15. 24 del 12 al 15. La palabra de Dios dice, leo el 12 y usted el 13, y así nos unimos en la lectura en el 15. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová todos. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos. Mi Dios de los cielos, sabemos muy bien, en los tiempos en los cuales vivimos son tiempos oscuros, tiempos críticos. Y Señor, sabemos que el pecado ha abundado a través de la historia, a través de las generaciones, a través de los siglos. Y no podemos nosotros culpar al pecado, Señor, ni a la maldad, solamente de no ser fieles a usted. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos un compromiso con Dios, una responsabilidad que se nos ha pasado, que se nos ha dado, y es de vivir una vida agradando a nuestro Dios. Gracias, Padre, por las bendiciones, por las provisiones. Gracias, Señor, por la dirección que usted nos da. Ayúdenos a entender el mensaje de esta tarde. Que sea un tiempo de reflexión a nuestras vidas y que nos demos cuenta de que es importante, Señor, recordar estas palabras. Bendiga a este, Señor, pueblo y use este indigno siervo suyo. En sus manos me pongo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y envié delante de vosotros, dice, tábanos, los cuales arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, y dice, no con tu espada ni con tu arco. Y aquí les está dando un recuento Josué, hermano, al pueblo, ya en una forma de despedida. Y está haciendo un recordatorio del pacto que Dios había tenido con el pueblo. Y dice aquí, menciona tábanos, que eran insectos, como una especie de moscas. Y envió para que aturdieran a estos 2 reyes y pudieran ellos, hermano, entrar triunfantes. Y la palabra del Señor dice que no fue, dice, con tu espada ni con tu arco. Y eso Josué se los pone bien en claro. Dice, no fue con espada ni con arco, no fue con nuestra fuerza física ni con nuestra fuerza, hermano, de armas. Y luego la palabra del Señor dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Mire cómo trae aquí Josué al pueblo. Y dice, y las ciudades que no edificasteis. Y dice, en las cuales habitáis. Y la palabra del Señor dice, o moráis. Y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis.
Está hablando de una tierra de abundancia, una tierra abundante, la cual Dios les había dado, y que fue Josué el protagonista de haber introducido al pueblo, hermano, a nueva generación de los que salieron de Egipto. Porque murió una parte de ellos en el desierto por murmurar, por quejarse contra Dios. Y la palabra del Señor dice entonces que aquí les está diciendo a ellos, esta es la promesa de Dios. La promesa de Dios se ha cumplido. No trabajaron ustedes en estas ciudades, no las edificaron y allí moran, aquí moramos. Y de las viñas y olivares que no plantaste, dice, coméis. Ahora el 14 dice, ahora pues. La palabra aquí, ahora pues, es, hermano, es un poner atención. Por lo tanto, ahora pues, dice, temed a Jehová. Y sabemos que temed a Jehová es, hermano, obtener sabiduría. Es, hermano, ponernos debajo en sumisión delante de Dios. Es obedecerle, es respetarle. Y Josué dice, ahora pues temed a Jehová. Y dice, y servirle con integridad. La integridad es importante en el servicio de Dios. La integridad es importante cuando entendemos quién es Dios. La integridad se lleva a cabo y se desarrolla cuando nosotros sabemos, hermano, que estamos nosotros agradecidos con Dios y respetamos a Dios. Y la palabra del Señor dice, y en verdad, o sea que no debe de ser un juego. Aquí no hay que andar con rodeos, no hay que andarse por las ramas, no es de vez en cuando. Dice, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y dice, y para que esto ocurra, y quitad de entre vosotros. Entre vosotros es en medio de vosotros. Dentro de los enseres, así como Acán tenía entre sus enseres, en medio de su tienda, ese manto babilónico, ese lingote de oro y esas monedas que había traído del anatema, entre nosotros, entre sus enseres. Y dice aquí, quitad de entre vosotros los dioses. ¿Cuáles dioses? Dice, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Aquí le está hablando a una generación distinta. Y dice la palabra del Señor, y dice, y en Egipto, y servir a Jehová. Ahora el 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, y si este es agraviante, tanto así, hasta este punto, dice la palabra del Señor, escogeos hoy a quien sirváis. No están obligados. Nadie los está forzando. Es la manera como presenta, hermano, la persuasión que José hace para el pueblo en su casi despedida con el pueblo. Y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Pero dejemos de andar con juegos. Es lo que está diciendo José en cierta manera. Dejemos de andar aquí con tanto asunto, pretensión. Y dice la palabra del Señor, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Si a los dioses que estaban, a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses en cuya tierra habitáis. Tienen que decidir, tienen que determinarse, tienen que definirse. Y esa es la palabra aquí, hermano, que se usa, definirse, determinarse. Tiene que haber una determinación sincera, total, rendimiento completo delante de Dios. Y la palabra del Señor dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios escogió al hombre más manso de la tierra, de acuerdo a la palabra del Señor, para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Sabemos que, hermano, Moisés, y a la muerte de Moisés, colocó al mando de ese ejército, de esa gente, de esa muchedumbre de personas, hermano, que ya se había fortalecido lo suficiente, ya habían crecido lo suficiente como para poder hacer frente a sus enemigos, a otro gran líder, a otro gran caudillo. A Josué se le conoce como el siervo o el servidor detrás de las cortinas.
Nunca a Josué, el tiempo del liderazgo de Moisés, hermano, es el protagonista de las obras y maravillas que Dios hace a través de Moisés. Josué siempre es un siervo y siempre está detrás de su Señor, sirviéndole y agradándole. Es una actitud que Dios le agrada. Es una actitud que Dios ve, porque hay un corazón, hermano, sincero, un corazón íntegro. Y por eso Él habla de integridad, porque Él es íntegro. Mostró integridad durante todo el liderazgo de su Señor Moisés, hermano, de su jefe. Mostró integridad a Dios, no a Moisés solamente. Si la mostró a Moisés es porque había aprendido a ser íntegro con Dios primero, y a ser fiel con Dios y sumiso con Dios primero, y temía a Dios, y por esa razón, hermano, respetaba el liderazgo y la jerarquía que Dios había puesto en Moisés sobre de él, la autoridad que tenía Moisés sobre de él. Y a Dios le agradó esa actitud. El pueblo había crecido y ahora era tiempo de colocar a alguien más y llenar los zapatos de Moisés. Las sandalias, porque no habían zapatos en el tiempo. Y pues adivinen a quién puso. A Josué, pastor, claro. Exacto. ¿Por qué? Porque era un siervo detrás de las cortinas. Él peleaba las batallas. Josué era el que peleaba y luchaba, hermano, con el pueblo general del ejército. Pero siempre Moisés, se pronunciaba Moisés, hablaba con Dios. Moisés decía, aquí está, Dios le daba las órdenes a Moisés y Moisés las ejecutaba con el pueblo, incluyendo a Josué. Josué no se quejaba ni decía, pues solamente tú te llevas el crédito. Solamente a ti te habla Dios. Y yo que hago todo el trabajo más pesado, nadie me dice nada. No. La actitud fue correcta. Y por eso él pudo decir con toda confianza y libertad en el versículo número 15, y si mal os pareciere servir a Jehová, pues escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo ya tomé una determinación. Y la determinación mía es que yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Josué fue uno de los 2 espías que tuvieron la misión de reconocer la tierra, y junto con Caleb fueron los 2 únicos, hermanos, líderes que trajeron un informe alentador. Este informe que se apoyaba en las promesas de Dios, en las promesas que el Señor les había hecho. La promesa es de que ellos conquistarían la tierra. Ellos serían victoriosos sobre la conquista de la tierra prometida, porque Dios se los había prometido. Sin embargo, los otros 10 solamente provocaron al desaliento con una visión pesimista, y que por falta de fe únicamente miraron las dificultades que todos, hermanos, tenían, pero solamente se fijaron en las dificultades. Y ese es un espíritu y una actitud de derrota. Y no podemos mirar las dificultades solamente. Josué fue fortalecido, fue educado por el Señor junto a ese gran líder que era Moisés. Dios fue preparando y lo templó en el horno. No solamente para obtener un carácter firme y valiente, sino que aprendió en la escuela de Dios el significado de la santidad, el significado de la consagración, el significado de la adoración, el significado de la fidelidad, el significado de la rectitud, el significado de la perseverancia y confianza en el Dios Todopoderoso. Él aprendió eso en la escuela de Dios. Y él estaba dispuesto a aprender. Obviamente, hermano, esas cualidades se requieren para el liderazgo. Y Dios lo estaba preparando y capacitando para que llevase adelante, hermano, y ocupase el vacío que Moisés iba a dejar un día. Pero también deberían de ser las características, o deben de ser las características de todo aquel que se considera hijo de Dios en el tiempo que vivimos hoy. Porque el privilegio y la oportunidad es para todos. Josué no es más superior que usted. Solamente lo que hace diferente de Josué a nosotros es que él se sometió y, hermano, siempre estuvo dispuesto a aprender y a observar y a respetar, hermano, el liderazgo que Dios había puesto sobre de él. Mi Biblia todavía dice de que somos más que vencedores. Mi Biblia dice todo eso. Mi Biblia todavía dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi Biblia todavía dice de que, hermano, que nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces yo también tengo la oportunidad de tener las características que Josué lo componían, o a José componían como un gran líder. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos es de los valientes. Los cobardes se van a quedar afuera. Los que no están determinados se van a quedar sin la oportunidad. En Apocalipsis 21:8, la palabra del Señor dice: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. En Mateo 7:22 y 23, a manera de apoyo, la palabra del Señor dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y mire el pasaje 23, si usted lo lee, usted lo va a buscar. Y entonces le declararé: nunca os conocí. No dice no los conozco. No, dice nunca os conocí. ¿Quiénes son? Apartados de mí, hacedores de maldad. No dice yo no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? No. En aquel día les declararé: nunca os conocí. Yo no sé quién son ustedes. Cuán pesada fue la carga que tuvo que soportar Moisés en esta travesía por el desierto que se hizo interminable. Y como sabemos, fue la tumba para la primera generación. ¿Por qué? Porque, hermano, debido al pecado reiterado de este pueblo contumaz, un pueblo rebelde, un pueblo murmurador. Pero no fue menor la responsabilidad que tuvo que enfrentar Josué. Josué tuvo que enfrentar una responsabilidad tan grande, similar, hermano, para persuadir a los suyos y conquistar la tierra prometida. Tuvo que persuadirlos para que pudieran tener una actitud y un espíritu de confianza. Nuestra salvación, hermano, depende de su fidelidad, de su gracia y no de la nuestra. La cual, hermano, nuestra siempre caminar y fidelidad, hermano, es fluctuante como las olas del mar. Siempre fluctuamos, siempre estamos tambaleando, siempre estamos moviéndonos de un lado para otro. Después de haber presentado los milagros maravillosos y, hermano, tan portentosos que Dios realizó en Egipto para liberarlos de la esclavitud, oiga bien esto, y haber comido pan del cielo, el maná que despreciaron ellos, solo maná ven en nuestros ojos, solo maná despreciaron el pan de Dios, despreciaron el pan de Dios en el desierto, no lo apreciaron. Yo pensaría que ese pueblo se había fortalecido de tal manera que hermanos, serían poderosos en la fe, porque el tiempo que, hermanos, la travesía que tuvieron en el desierto era suficientemente grande, hermano, para ellos fortalecerse en la fe y en la confianza de su Dios todopoderoso. Miraban a Dios constantemente, miraban obras grandes y portentosas, hermano, de parte de Dios grandemente y constantemente. La compañía de Dios, la presencia de Dios estaba con ellos constantemente. Era para que se fortalecieran en la fe. Pero no fue así con ellos. La triste realidad fue diferente. Pero miramos a Josué, confirmó su liderazgo, haciendo, hermano, con él milagros muy extraordinarios. Milagros que podrían ser, hermano, fuera de lo común. Algo que no podemos entender cómo Dios obra. Rodeen la ciudad. Den vuelta a la ciudad y marchen por cierta cantidad de días. Y después griten para que los muros caigan. Señor, no nos da otro trabajito mejor. Marchar alrededor de la ciudad para que los muros caigan al último día cuando marchemos todas las veces y gritemos. Pero el arca de Jehová tenía que ir enfrente. Los sacerdotes tenían que marchar enfrente. ¿Por qué? Porque representaba la presencia de Dios. Los muros de Jericó cayeron para que Israel ocupara la ciudad. Con el poder de Dios y bajo la dirección de Josué, tomaron posesión de esa tierra, pero el corazón del pueblo estaba lejos del Señor.
No solamente la misericordia de Dios que se manifestó, hermano, en firmeza y fe inquebrantable de Josué, hermano, es que este pueblo se pudieron mantener juntos por un instante, porque Josué los motivaba, los exhortaba constantemente. Para este líder, hermano, de fortaleza, energía y bravura, a quien el príncipe de los ejércitos de Jehová se le había aparecido y conversado con él cara a cara, la palabra del Señor dice que se le pareció con la espada desenvainada. Imagínense qué tremenda bendición, hermano, la historia de Josué. También había sido provisto de gran discernimiento espiritual. No solamente era líder, no solamente era un líder, hermano, de guiar a ese pueblo con braveza, con una actitud de vencedor, hermano, una actitud de un oficial del ejército, pero también tenía discernimiento espiritual. Un discernimiento que no podía, hermano, compararse con el resto del pueblo. Llega a este punto del versículo número 15 y dice: y si mal os pareciera, o si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que está diciendo es que cada cual de ustedes tiene la libertad de escoger su propio estilo de vida. Tienen la libertad de elegir cómo van a vivir, cómo va a ser su casa, cómo van a dirigir sus hogares. Aunque ellos ignoran que no son más que esclavos de una sociedad gobernada por el príncipe de este mundo. Y podrán, hermano, entender ellos de que pensar que son libres porque ya tienen una ciudad conquistada, dada por Dios, que no trabajaron, que no construyeron, que no plantaron, y Dios los ha bendecido con todo esto, y pensar que son libres por la abundancia que ven sus ojos, son más que esclavos sin la compañía de Dios. Son más que, hermano, todavía esclavos en el sistema donde se iban a envolver en esa ciudad. Por eso Josué les dice: pues escogeos hoy a quien sirváis. Y dice: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Había peligro todavía. Había un peligro inminente en los cuales ellos podían mezclarse, hermano, aún estando en la tierra ya conquistada. El mensaje para nosotros, escuchen muy bien. Y aquí vemos nosotros, hermano, que Josué los desafía y le dice: yo ya tengo resuelto. Yo ya llegué a una conclusión. Yo ya determiné. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vivimos en una sociedad corrupta, corrompida, hermanos. En una sociedad que solamente está inclinada al mal. El borde de esta inmoralidad, tarde o temprano, se va a salir de control. Que ya se está saliendo de control. ¿No se da cuenta, hermano, cómo está la sociedad tan arruinada y tan enferma de pecado, hermano, que cristianos se están involucrando tanto y cayendo, hermano, en esta onda tan grande, esta gran ola, hermano, de este mar bravo de tanta inmoralidad y pecado que no agrada a Dios? Y tenemos que nosotros resolver pronto qué vamos a hacer. Tenemos que resolver pronto, hermano, de qué lado vamos a estar. Dios no va a determinar por nosotros. Nosotros tenemos que determinar de qué lado nos vamos a quedar. Si vamos a servir a los dioses en la tierra donde Dios nos ha introducido, que son los Estados Unidos de América, o vamos a venir con las tradiciones que teníamos en nuestros países, o vamos a servir a Jehová. Aquí hay abundancia. Aquí hay abundancia y riqueza. Aquí cualquiera cumple su sueño americano. Aquí cualquiera se consigue cosas materiales que nunca jamás había soñado ni pensado tener cuando vivíamos en nuestros países de origen, hermanos. Y usted lo sabe muy bien. Pero tenemos que determinar, tenemos que decidir si vamos a servir a los dioses en la cual tierra vivimos, o vamos a determinar servir a Dios. Tenemos que determinar. No podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos inmóvil. Tenemos que determinar y pronto.
Josué ya lo había resuelto, Josué ya lo había determinado y dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y usted se puede estar haciendo la pregunta y decir: pero ¿cómo puedo yo y mi casa servir al Señor? Pues es fácil, hermanos. Primero tenemos que recordar que no estamos solos. La promesa de Dios es en todo tiempo, para cada generación y para cada aquel hermano que se quiera someter a la voluntad de Dios y respetar el plan de Dios divino, celestial de Dios, y estar de acuerdo a lo que Él está, hermano, ha dispuesto en nuestras vidas. Mateo 18:20, por favor. Vaya a Mateo 18:20, me dice la palabra del Señor. Vamos a entrar al mensaje. Mateo 18:20. ¿No dice su Biblia, Mateo 18:20? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice la palabra de Dios? Allí estoy yo en medio de ellos. No importa el tamaño de la congregación, lo que importa es el tamaño de la disponibilidad del corazón de los hijos de Dios. Lo que importa es la disponibilidad de cada cristiano, hermano, que se encuentra en este sitio. Dios quiera que muchos cristianos se puedan rendir y puedan determinar y puedan declarar y puedan, hermano, resolver como lo hizo Josué y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Necesitamos gente con esa actitud en el tiempo, hermano, que vivimos, en el mundo en que estamos y en la tierra donde el Señor nos ha traído. Necesitamos una actitud así. El hogar del cristiano debe constituir la primera línea ofensiva contra el reino de Satanás, contra la corrupción de este mundo. En tiempos de caos debe de ser la última defensa contra la arremetida del príncipe de este mundo. La iglesia primitiva conquistó, la iglesia primitiva, hermano, triunfó y nació, se fortaleció y creció desde los hogares de los creyentes durante los primeros 3 siglos. Resistieron, conquistaron todo el mundo conocido bajo la más brutal persecución. No se anduvieron quejando, más bien se agarraban de su Señor. No anduvieron murmurando: qué difícil la vida cristiana, qué pesado es venir a la iglesia. No, confiaban en el Señor, se agarraban de la promesa de Dios y fueron triunfadores y fueron hombres de renombre. Y hermano, total, así que la gente decía: aquí todavía han venido estos que trastornan al mundo, aún han venido también acá. Gente que estaba en serio con Dios. El fiel reflejo de nuestra fe no se manifiesta en la iglesia. El reflejo de nuestra fe y nuestro caminar con Dios no se refleja en la iglesia, ni se debe de reflejar en la iglesia, ni debe de ser así, sino es todo lo opuesto. El reflejo de nuestra fe, hermano, depende o dependerá de cómo nos conducimos en nuestras casas. Lo que somos en la casa, somos en la iglesia. Y yo sé, algunos predicadores predican muy hermoso, grandes oradores, grandes predicaciones, y yo me quedo sorprendido. Y no estoy criticando a nadie, no me malentienda. Yo soy torpe. Ellos tienen un lenguaje florido, robusto, rebuscado por muchas congregaciones, conferencistas, evangelistas, pero tristemente muchos solos en el servicio de Dios. Y muchos reflejan y emanan otra fragancia diferente a la que emanan en frente de la congregación. Es diferente en casa. Y esa es una lucha constante y un desafío que tenemos todos constantemente, hermanos. Porque nuestra fe no se debe de reflejar en la iglesia, sino en la casa. Y lo que somos en la casa, somos en la iglesia. Y está lo bueno. Una iglesia no puede llegar a un nivel superior, a un nivel, hermano, de vencedores, de conquistadores, cuando en el hogar se vive diferente. Lo opuesto. Porque nuestra fe se refleja en casa, no en la iglesia. La fe que traemos aquí, demostramos aquí, hermano, es lo que vivimos allá. Nos hallamos en el periodo de la historia de la iglesia, donde nuevamente los verdaderos cristianos
se encuentran en sus hogares testificando de Cristo antes de que este movimiento, hermano, ecuménico, modernista, de música y de farándula, muy famosos por cierto. Estaba oyendo un reportaje esta semana de alguien que estaba tirándole a un fulanito por ahí. Recuérdate de dónde has caído. Recuérdate de esta cancioncita que tocaba para Dios. Ahora no, y se ha hecho famoso. Se ha hecho muy reconocido. Incluso ha atendido los Grammys con cantores del mundo. Dice, ¿quién será, pastor? Usted ya sabe. Le interesó más el dinero, servir al Dios de este mundo, hermano, y detenerse y, hermano, retirarse y darle la espalda al Dios verdadero, porque le faltó, hermano, a él, hermano, humildad. Le faltó a esta persona, hermano, ser sumiso a su Dios, y ya no respetó a Dios porque no había integridad, no había lealtad en él. Y no podemos nosotros pasar por lo mismo. Pero este mundo de farándula ha ocasionado en la mente de muchos cristianos, hermano, un éxtasis de emoción. Cristianos fieles, cristianos buenos, han sido engañados y arrebatados de su verdadera fe, de servir a Dios, hermano, y por eso no se pueden rendir, ni pueden decir, yo en mi casa serviremos a Jehová, porque están viviendo un trance de emoción por causa de aquellos famosos, hermano, de farándula, hermano, de allá afuera. No se dan cuenta que están llenos de mundanalidad, inundados de pecado, y que ha borrado toda clase de espiritualidad que en las iglesias hay. Cristianos que vivimos en estos tiempos, hermanos, estamos viviendo en tiempos bien difíciles. Pero no podemos echarle la culpa a los tiempos. No podemos echarle la culpa a aquellos cristianos famosos a los cuales fijamos nuestros ojos y han caído de la gracia del Señor. Los culpables somos nosotros. Los culpables somos cada uno de nosotros. Tanto así que se ha quitado, hermano, el tiempo de la oración en los hogares. Se ha quitado el tiempo de, hermano, compañerismo entre familia, llamado el culto familiar. Hermano, usted que tiene niños pequeños debería tener culto familiar. Me recuerdo cuando estaban pequeños nuestros hijos, hermano, y no es excusa, deberíamos de seguirlo haciendo ya grandes todavía. Nos reuníamos alrededor de la mesa y compartíamos historias de la palabra de Dios al nivel de ellos, al tiempo de ellos, a la capacidad de ellos. Pero la palabra de Dios estaba ahí. Ahora ya no hay culto familiar en los hogares. No quiero, hermano, generalizar, porque todavía hay buenos cristianos que aman a Dios y tienen buenas intenciones con sus hijos. Aman a sus hijos para que ellos, hermano, aprendan a amar a Dios también, al cual ellos sirven. Todavía hay buenos cristianos así. Más que nunca necesitamos fortalecer los cimientos de nuestra fe. Una vida, hermano, es tan fuerte como el cimiento sobre el cual está fundada. Una vida de fe está fuerte, tan fuerte que puede, hermano, mantenerse firme en cuanto a los ataques del enemigo, hermano. El diablo sabe muy bien que le queda poco tiempo. El diablo sabe muy bien que la hora le está llegando y por eso está haciendo todo lo posible para llevarse gran cantidad, no solamente del mundo, gente incrédula, pero también engañar a cristianos, hermano, que han vivido en fe, que han confiado en Dios para hacerlos débiles, para hacerlos frágiles, hacerlos torpes y hacerlos ciegos de las cosas de Dios, ignorantes, indiferentes a las cosas del Señor. Necesitamos una actitud de Josué, una actitud de vencedor, una actitud de conquistador. El padre debe tomar el control en su casa. En cuanto al liderazgo de su familia, espiritualmente hablando también. El padre debe tomar el rol de cabeza del hogar que Dios le ha otorgado para ser mucho más que el simple proveedor de las necesidades materiales. No podemos quedarnos conformes, hermanos, solamente de ir a trabajar y proveer para nuestros hijos, para lo que necesiten, comida, alimento, ropa, casa, esto y lo otro. Eso no es lo que Dios quiere con nuestras familias cristianas, hermano, pues, que creemos en el Señor. Eso no es lo que Dios espera de nosotros. Él espera levantar una generación que se mantenga firme en las adversidades en las cuales vivimos hoy. Una generación que ame a Dios, una generación que proclame a Dios, una generación que tenga fe en Dios y se dé cuenta que el mundo puede cambiar, porque una generación se ha mantenido, porque alguien en la casa, ese papá dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Necesitamos hogares así. No solamente es proveerles materialmente, pero espiritualmente también. Necesita ejercer la función de sacerdote de la casa.
El padre de familia es el pastor de su casa. Y debe de velar por el estado de sus ovejas, el estado de sus hijos, el estado de su rebaño. El Señor Jesucristo dijo muy claro: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin embargo, muchos hogares que se autoproclaman cristianos, creyentes en la fe, hermano, y están solamente alimentando a su familia de pan material, pan físico, pan, hermano, que puede ser secular de este mundo. Se les ha olvidado el pan espiritual. Deuteronomio 11, 18, 20. La palabra del Señor dice, encontramos esta ordenanza. Es una ordenanza de Deuteronomio 11, 18, 20. Pondréis estas palabras en vuestro corazón. Le está diciendo al líder, en vuestro corazón. Pastor, ¿cómo puedo yo servir en mi casa a Dios? Pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas. Cuando dice la palabra del Señor, ¿qué? Vaya a Deuteronomio 11, 18, 20. Deuteronomio 11, 18, 20. Ya pasamos estos pasajes la semana antepasada. ¿Ve que dice la palabra de Dios? Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Está hablándole al líder. Y dice en vuestro corazón y en vuestra alma. Alma, y dice la palabra de Dios, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos. Hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esta ordenanza no se la dio al hijo mayor de la casa. Tú cuida a tus hermanos. Yo tengo que trabajar. Esta ordenanza no se la dio a la mujer de la casa. No se la dio a la señora que va a cuidar a los niños de nuestra casa. Esta ordenanza se la dio al líder de la casa, al que supuestamente tenía que ser el líder, el sacerdote, el hombre espiritual, que tenía que, hermano, recordar las palabras de Dios. Pero primero tenían que estar en su corazón para poder decir, hermano, un día como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Está resuelto, no discutamos el asunto. Ya dispuse, ya lo determiné. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Pero estas palabras tienen que estar en tu corazón. En tu corazón primero, en tu alma. Y dice la palabra del Señor, se las vas a repetir, las vas a decir y decir y decir. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean, dice la palabra del Señor, vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová, juró a vuestros padres que les había de dar. Como los días de los cielos sobre la tierra. Y mira que dice el 22. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo hoy, para que los cumpláis, no solamente es oírlos, dice guardarlos para cumplirlos. Y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos, y ¿qué dice? Siguiéndole a él. Josué tenía bien en claro estos estatutos. Hermano, esto se le había delegado a él. Se le había dado esta responsabilidad a él. Y por eso, con toda libertad y con toda confianza y con toda seguridad, pudo decir, pues escojan. Los desafió. Y no es que se creía muy santurrón, no se creía más espiritual ni más superior que nadie. No. Él solamente estaba recordándole a sus hermanos que él iba a partir. Él iba a irse en la presencia del Señor. Y tenía que tener en mente de que les tenía que dejar a ellos el legado y la responsabilidad para pasárselas a la siguiente generación. Yo y mi casa. La casa significa, hermano, hijos, esposa. El lugar donde vivimos y convivimos, donde comemos, donde descansamos, qué hacemos, las actividades que nosotros desarrollamos. Y dice,
Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Y Dios lo hizo, Dios lo cumplió. Ahora Josué estaba enfrente de ellos y diciéndoles, recordándoles el pacto de Dios. Ese es el pacto de Dios. Y yo sé, hermanos, que muchos son los padres que se preocupan, se esmeran por proveer a sus hijos de la última novedad que se ofrece en el mercado hoy en día. Yo lo sé eso. Yo conozco gente de que no ha salido nada del producto y ya están listos en la tienda, open, para ir a comprarlo. Hacen tiendas de campaña para esperar que abran la tienda porque ya vino el Black Friday, para comprar la última cosa del top in the line, lo que hay de última grito. Pastor, ¿qué hay de malo eso? Comprar todas las necesidades que hay en casa, y es importante eso. Una lavadora, un planchador, una plancha para el consumo diario. No estoy diciendo que no es correcto, pero trabajar horas adicionales y sacrificar el tiempo que debe de ser aplicado o dado, entregado a la familia, hermano, en una unión como un altar familiar, una comunión para instrucción de la palabra del Señor, no es, hermano, justo. No podemos nosotros decir que es justo y correcto cuando venimos nosotros y sacrificamos tiempo que le pertenece a nuestros hijos. Y después venir a casa y decir, nadie me moleste porque estoy cansado. Trabajé 15 horas. ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? ¿Se está muriendo de hambre? Hay que trabajar, pastor. ¿Qué es más importante, trabajar o instruir a tus hijos en la palabra de Dios? Prioridades en orden. Y Josué tenía bien establecidas las prioridades. Les había enseñado no solamente a su familia, les había enseñado al pueblo de Dios a que ordenaran sus prioridades, hermano, en su vida, y que ellos, hermano, tuvieran un día que decidir bien servir a Dios, con integridad y en verdad. Ojalá que usted sea uno de los padres de familia que cuando viene trabajado 12, 13 horas y sus hijos quieran jugar con usted, en vez de que usted los cargue y los pasee caballito, hermano, ahí, ¿verdad? Que le haga a usted caballito, se los suba encima y juegue con ellos, los mande a volar. ¿De qué clase de padre es usted? Oh, vengo con jaqueca, vengo cansado, vengo con hambre, y cuando vengo con hambre soy un ogro. La pregunta es, ¿qué culpa tienen los niños? Es que tiemblo, pastor, cuando tengo hambre estoy temblando. Me agarra la temblorina. Porque a todos nos agarra la temblorina, pero no es excusa para pisotear y maltratar a los niños. No tienen la culpa de su problema de actitud o psicológico que usted se ha creado. Aunque tenga usted 15, 30 horas de trabajo en un solo día, usted tiene la responsabilidad, hermano y hermana, varón, de agarrar a sus hijos y jugar con ellos un tiempo. Me recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, yo venía de trabajar, yo venía cansado, venía sucio, con mis botas de trabajo, había trabajado 10 largas horas allá, hermano, bajo el sol, y mis hijos venían a encontrarme, no se escondían, venían a encontrarme, y ahí estaba Kimmy, y ahí estaba el Stevie, chiquitos los dos, y cada uno se sentaba en mis pies, y ahí estaban, ni había entrado a la puerta, y se sentaban y se agarraban de mi pierna, y yo venía y los cargaba, y decía, soy un robot, y los llevaba cargando así. Y después me tiraban al suelo. Hermano, yo venía cansado, yo no quería saber nada de esos niños, pero yo sabía que tenía que gastar tiempo con mis hijos. No sé si mi esposa se recuerda esos tiempos. ¿Qué tiempos más agradables? Tiempos que ya no van a regresar. Ahora si mi hijo me dice, papi, llévame caballito, yo no lo llevo. Bendito sea Dios. Pero me recuerdo tiempos de calidad, que agarraba a mis hijos y les decía, es tiempo de venir a la iglesia, vamos a cambiarnos. Ellos sabían cuando era tiempo de iglesia, ellos sabían cuando era tiempo de diversión, ellos sabían cuando era tiempo de estar con papá, sabían cuando era tiempo de estar con familia. Yo me lo llevaba solo a los varones. Quería que supieran lo que eran ser, hermano, varones, estar con papá solamente. Instruirlos y decirles que Dios los amaba y que Dios los amaba. Tiempo de disciplina. El Señor quiere que te discipline, mi hijo, porque te amo, te quiero. Yo no quiero que te pierdas.
Aprende a respetar a Dios. Si es importante, hermano, proveer para las cosas materiales, las cosas necesarias del hogar, de la familia, pero no es justo sacrificar la calidad del tiempo que nuestros hijos necesitan en nuestros hogares, hermano, el tiempo que ellos necesitan pasar con usted. Y he escuchado decir, hijos diciendo, yo prefiero tomarme y comerme una sopa de vaso con mi esposo, con mis hijos, que comer pollo todos los días. Porque no necesitan, hermano, un pedazo de pollo, un pedazo de bistec, hermano, camarones. No va, hermano, a sustituir, no va, hermano, a lograr, hermano, sustituir ni por un momento, hermano, ni ocupar el puesto, la calidad que el papá debe de pasar con sus hijos. Josué decía, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y no andaba preguntándole a sus hijos, probablemente, mi hijo, ¿verdad que sí, vamos a servir a Dios? Déjame pensarlo. Y es bueno tener cosas en la casa, es bueno, hermano, tener bonita la casa, no hay nada de malo en eso, somos cristianos y tenemos que, hermano, tener buen testimonio. Pero tenemos que tener el carácter y la capacidad para poder nosotros, hermano, espiritualmente decirle a nuestros hijos, vamos a vivir para Dios, vamos a servir a Dios. Y es importante que la esposa esté envuelta, involucrada en la decisión que el esposo va a tomar. Pero no va a ser posible hasta que la mujer vea que el esposo camina con Dios, que el esposo esté en serio en las cosas del Señor. Los padres cristianos hemos recibido esta ordenanza divina. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y se las enseñaréis a vuestros hijos. Se las vas a enseñar a vuestros hijos. ¿Cuánto tiempo pasa usted enseñándole a sus hijos? No vamos a poder decir como Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. No vamos a poder hacerlo. Hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando te sientes, ¿dónde, hermanos? O sea que no es la responsabilidad de la iglesia, ni la de la escuela dominical, hermano, la responsabilidad de enseñarle Biblia a su hijo. No se contradice, pero una instrucción de 1 hora a la semana no solamente no será suficiente, sino que jamás será reemplazada ni cubrirá las necesidades de la familia. No se puede comparar la eficacia de la instrucción impartida directamente de los padres de familia, acompañada de un ejemplo y modelo de cristianismo, hermano, que 1 hora sentado en la clase de escuela dominical. Todos los días, todos los días, todos los días. Y aquí viene 1 hora solamente. 1 hora solamente. Y es que si ponen atención. La sabiduría de Dios, la sabiduría divina ha dispuesto que el marido, cual cabeza y sacerdote del hogar, sea el que debe impartir primeramente cada día las enseñanzas de la palabra de Dios. Pondréis estas palabras en vuestro corazón. Pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las enseñaréis a vuestros hijos. Muchos son los creyentes que se apropian muy ligeramente de este versículo. El versículo de yo y mi casa serviremos al Señor. Pero ¿cuántos son los que han tomado como un compromiso con Dios y lo han realizado en sus hogares? Amén. Solamente venir al templo, hermanos, y decir, yo en mi casa servimos a Dios. O poner un rótulo en la casa, decir, yo en mi casa servimos a Dios. Tenemos que determinarnos, tenemos que definirnos, tenemos ya que realizar, hermano. No solamente el culto familiar ayuda al desarrollo espiritual de los hijos, pero fortalece la unidad matrimonial y la unidad con nuestros hijos. Toda la familia es bendecida con la presencia del Señor en la lectura de su palabra, pero ¿cómo debe realizarse de una forma efectiva un culto familiar? Bueno, es fácil, hermano. Lo primero es tomar la decisión que tomó Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Luego fijar 1 hora al día donde pueda reunirse toda la familia. En medio de una sociedad con tantos compromisos, con tanto trabajo y tantas cosas que tenemos que hacer, hermano. Tantos labores. Él corre para arriba y para abajo. No debe de ser un impedimento para que nos reunamos con nuestra familia. La familia debe de ser prioridad número 1. Debe de ser prioridad número 1. Y no me salga, por ellos trabajo, por eso me sacrifico. Ese no es prioridad. Prioridad sí es importante, pero no es prioridad. Y es responsabilidad, pero no es una prioridad. Prioridad son sus hijos.
Y aquí miramos a Josué y dice, pues escogeos hoy a quien sirváis. Escogeos hoy a quien sirváis. La palabra de Dios garantiza una bendición muy especial para el hogar y para el líder de ese hogar, hermano, consagrado para la gloria de Dios. Y en Proverbios 22:6, la palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere ¿qué? Viejo, ¿qué va a pasar? No se apartará de él. No se va a apartar de él. Usted le puede comprar los mejores zapatos a su hijo pequeño, la mejor ropa, el mejor juego de Nintendo o electrónico. Yo siempre digo Nintendo, ya no existen. Y se le puede pasar y puede venir otro más encima de eso, mejor que ese, más superior que ese. Se le va a olvidar. Cuando sea grande se le va a olvidar. Yo todavía estoy esperando mi bicicleta. Pero algo que no se le va a olvidar a su hijo y a sus hijos, hermanos, es la bendita palabra de Dios grabada en sus corazones. Eso nunca se le va a olvidar. Es bien importante que nosotros, hermano, enseñemos con firmeza, con amor, hermano, y con tanta paciencia la palabra de Dios a nuestros hijos. Aquí Josué, volviendo a nuestra lectura inicial, la palabra del Señor dice que le recuerda lo que Dios ha hecho por ellos y le dice, todo esto hizo, nos metió a esta tierra, no trabajamos por ella, no edificamos las ciudades, las viñas ni siquiera las plantamos nosotros, comemos de ellas. O sea que pura bendición. Ahora dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de en medio de vosotros, dice la palabra del Señor, a los dioses que sirvieron vuestros padres. Paso primordial, quitar todas aquellas cosas que nos obstaculizan el acceso libre para la presencia de Dios. Quite todas esas cosas, no sé qué sea. Yo no sé qué sea lo que le está molestando a usted, lo que le impide a usted poder, hermano, pararse firme y decir, yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Y no hay nada que me lo pueda impedir. Así el patrón me habla a las 12 de la noche y yo no voy. Trabajar por contrato es bien diferente y bien difícil. Porque a la hora que me llame el patrón yo tengo que estar ahí. Me habla a la 1 de la mañana y tengo que estar allá. ¿Por qué? Porque estoy por contrato. Pero si yo soy cristiano, tengo que tener yo, hermano, carácter para decir, ¿sabes qué? Soy cristiano y yo necesito ir a la iglesia. Porque es esencial. Así como tu trabajo de agricultura, tu trabajo de esto es esencial, la iglesia es esencial también. Es importante para mi familia. Es el alimento de Dios para mis hijos. No solamente tú eres importante, yo tengo también algo importante que hacer y es mi familia. ¿Podemos decir eso? Josué dice aquí, ya para ir terminando, y dice, quitar de entre vosotros los dioses, lo que estorba, a los que le rendís culto, a los que les inclinan. Y dice, a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece, y si es agravio, si es tan pesado, y si no les gusta, pues dice Josué, bueno, entonces, escogeos. Elijan. Tienen la libertad de elegir y de escoger qué van a hacer. No nos estemos quejando más tarde, hermanos. Aquí a este pueblo se le olvidó pasar la consigna a la nueva generación. Y luego sí, ¿por qué? Porque en Jueces, en el mero primer capítulo de Jueces, la palabra del Señor dice aquí, no es el primer capítulo, creo que es el 2, segundo capítulo de Jueces, versículo 10. Y la palabra del Señor dice, toda aquella generación también fue reunida a sus padres. La generación de la cual Josué le está hablando y desafiando. Y dice la palabra del Señor, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿De quién era la culpa? ¿De la generación nueva o de la generación pasada? De los padres. Por eso Josué sabía muy bien que tenía que dejar un legado y marcado en el corazón de sus hijos y en la mente de sus hijos la bendita palabra de Dios y el respeto y el temor de Dios en sus vidas. Porque eso iba a ser la base fundamental y la base sólida en la cual ellos iban a parar y triunfar y vencer. Josué conocía bien a Dios. Josué había proclamado por milagros a Dios. Josué quería terminar batallas
Y por eso decía, sol, no te muevas, detente. Y el sol se detuvo. No sé si usted está entendiendo, hermanos. Dios puede hacer milagros extraordinarios cuando nosotros estamos conscientes a quién servimos y quién es Dios. Podemos decir nosotros, en esta generación que vivimos, llena de influencias, de ataques, tan pesada, turbulencia, de pecado y de maldad, yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted que no tiene hijos todavía, usted que no se ha casado todavía, párese firme, póngase bien con Dios y escoja bien, elija bien hoy que puede hacerlo, porque vendrá un tiempo que usted no va a poder elegir. Alguien elegirá por usted. Pero yo y mi casa, dijo Josué, ¿qué? Serviremos a Jehová. Yo y mi casa, ¿qué, hermanos? Serviremos a Jehová. Vamos a orar. Padre, gracias. Sabemos muy bien que el desafío es muy grande. Vivimos en un mundo tan ocupado, en un mundo tan, Señor, lleno de compromisos. Pero no pueden ser más importantes ni más prioritarios que los compromisos que nosotros tenemos con Dios. No pueden ser. Lo que sucede, mi Dios, es que nosotros nos hemos comprometido tanto con el mundo, tanto con el sistema, tanto, Señor, que se nos ha olvidado qué es lo más importante, qué es lo que debe tener más peso en la balanza de nuestras vidas. Y nada, Señor, nada de este mundo va, Señor, a poder ocupar el lugar, Señor, de nuestros hijos, ni el lugar del papá en la casa. Mi Dios, que cristianos puedan decir con toda braveza y valentía y esfuerzo, vamos a vivir para Dios, vamos a agradar a Dios, nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestro lenguaje, con nuestro estilo de vida, en nuestro diario vivir, vamos a agradar a Dios. A ese padre afortunado que desde ahora empieza a sembrar la semilla de la palabra de Dios en el corazón de sus hijos, no se le va a dificultar más tarde decirle a sus hijos, sirva a Dios, hijo, sirva a Dios. Y poder decir él con sus hijos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a consagrarnos para Dios. Vamos a tener una actitud diferente a las cosas de este mundo. Y no nos vamos a dejar engañar. Mi Dios, gracias. Bendiga a cada hombre en este sitio. A los que están con familia y a los que aún no tienen familia. Y que cada uno de nosotros entendamos que somos sacerdotes, somos los pastores de nuestras familias. Cuidadores del rebaño que Dios nos ha entregado por un tiempo. Por un tiempo. Prestados. Porque herencia de Jehová son los hijos. Mi Dios, bendiga a estos hombres y a sus esposas. Y a aquellos que no se han casado todavía, Señor, déles una esposa que ame su palabra y ame su camino. Mi Dios, gracias. Nadie mirando así como usted está, pues sí, pastor, de verdad que en el tiempo que vivimos tenemos que determinarnos y decir, tenemos que vivir para Dios. Comience en su casa. La fe que usted practica en su casa la va a traer a la iglesia y la va a reflejar en la iglesia. Lo que usted es en su casa va a ser en la iglesia. Aquí no es donde venimos solamente a aprender. Aquí venimos a ser recordados lo que debemos de estar haciendo en la casa. Si Dios le ha hablado a usted, ¿por qué no hace una decisión? ¿Por qué no habla con Dios? Y le dice, Dios, usted me ha hablado a mi vida hoy. Y antes de irme a casa, Señor, yo quiero pedirle que me ayude a ser más responsable con mis responsabilidades espirituales en mi casa, con mis compromisos que tengo, Señor, con mis hijos. Ayúdeme, Señor, a poder ser ejemplo y a pararme, no con braveza solamente, pero como ejemplo en mi casa. Hablarle a mis hijos de usted, de Dios, de las maravillas, de las obras, de los milagros que usted hace. Cada hombre tenemos un compromiso muy grande, unidos con la ayuda idónea, el apoyo que Dios nos ha dado. Esa mujercita que está a nuestro lado día con día, no debe de estar escuchando nuestras quejas,
ni preguntando a ese hombre qué tanto haces en la iglesia. El hombre debería de estar dando el ejemplo de venir a la iglesia, a buscar a Dios, y no estar cuestionando a la mujer. Si no cocina, no vas a la iglesia. Si no limpia la casa, no vas a la iglesia. Obviamente que la mujer tiene que dar ejemplo en su casa y tener su casa limpia, pero no debe de ser un requisito, ni debe ser un chantaje que los hombres deben de usar para no dejar venir a sus esposas ni a su familia a la iglesia. Esas actitudes no son de un cristiano. Esas actitudes no son de un hijo de Dios. Es todo lo opuesto. Las actitudes de un hijo de Dios es: vamos a la iglesia, vamos a la casa de Dios, después venimos aquí a limpiar, después atendemos las cosas seculares, pero vamos a atender. Prepárense, muchachos, vamos a la iglesia, vamos a alabar a Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a ver donde Dios nos habla. Ese es un líder. No solamente demanda, pero también vive lo que demanda. El líder se mide por su ejemplo y es respetado por su ejemplo, no por lo que él demanda. Demandar y pedir es fácil. Ejemplo es lo que manda. Y yo le pido a usted, mi hermano, por favor, dése cuenta cómo está el mundo ahorita. Nuestros hijos están en peligro y necesitamos líderes, no del mundo, no íconos del mundo, no héroes del mundo. Usted debe de ser el héroe de su hijo, el héroe de su casa. Su hijo debe tener como héroe al apóstol Pablo, a Josué, a José, a esos hombres que usted admira delante de sus hijos. No a una estrella de rock and roll, no a una estrella deportiva, no a un millonario. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, todavía tenemos tiempo. Todavía usted tiene la oportunidad con sus hijos. No desaproveche esta oportunidad. Padre, gracias por amarnos, por entendernos muchas veces, Señor, que somos bien lentos para aprender. Pero gracias por darnos su palabra. Y así como Josué, un caudillo, un líder grande, un siervo detrás de las cortinas, pudo salir detrás de esas cortinas, guiado por Dios, aprobado por Dios, por su fidelidad y su temor y respeto a Dios, para ser un líder de aquel gran pueblo, el cual sacó Moisés con la ayuda de Dios de Egipto. Podemos también nosotros, Señor, ser recordados de tal manera. ¿Cómo nos recordarán? ¿Como malos padres? ¿Cómo nos recordarán? ¿Como héroes, amantes de las cosas de Dios? ¿O solamente un padre que sacrificó y trabajó mucho por mí para darme lo que yo quería? Señor, enséñenos verdaderamente, con integridad, servirle y rendirnos a usted. Gracias por este pueblo, por esta gente, en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Qué bendición, hermanos. Gracias por quedarse. Vamos a casa.